Muy buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien, que estén disfrutando, como siempre digo, de este hermoso día. Ya llegaron las lluvias, esperemos que se demoren un tiempito más. Y es por eso que te pregunto, ¿qué me puede dar perdón? La Biblia dice en Primera de Juan del 1, 5, 9 dice: este es el pasaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es la luz, en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. La sangre es de suma importancia porque realmente es extraordinaria en la vida del ser humano. Todos los órganos del cuerpo funcionan gracias a la sangre, que circula por arterias, venas y capilares. La sangre tiene varias funciones, todas ellas muy importantes, que aportan a los tejidos el oxígeno y sustancias necesarias para las actividades celulares del metabolismo. Elimina los residuos tóxicos del organismo, transporta las vitaminas y los minerales que ingerimos, al igual que las hormonas elaboradas por las glándulas de secreción internas, y distribuyen las enzimas, las cuales desempeñan un importante papel en diversos procesos nutritivos. Y algo muy importante: protege al organismo contra los diferentes tipos de microbios que son portadores de infecciones y enfermedades. En fin, la sangre es imposible que haya, sin sangre es imposible que haya vida, ¿verdad? Si una persona se desangra, inmediatamente muere. En el aspecto espiritual, la sangre adquiere un significado de mucha importancia y trascendencia. En Juan aprendimos, Jesús dice a un grupo de judíos incrédulos: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiso decir Jesús con esta declaración? Al decirles que si comen mi carne y beben su sangre tendrán vida eterna, realmente les está diciendo que cuando crean de corazón y hagan suyo por fe el valor y el significado de la muerte en el Calvario, serán salvos de la condenación eterna. Hemos de creer en él, recibirle y confiar en él, y debemos alimentar nuestros corazones, mentes y espíritus con su naturaleza, hasta que estemos impregnados, saturados y llenos de la santa presencia de Dios. Esa debe ser la meta de todo creyente, de todo el que dice creo en el Señor. El versículo 47 de este capítulo 6 resume este concepto cuando Jesús dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Todo comienza con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A través de su sangre derramada somos limpios, justificados, redimidos y perdonados. Solo esta sangre puede limpiarnos de todo pecado, dice el pasaje de hoy. No hay nada que nos pueda dar perdón, que nos limpie de pecado, que nos rescate de una vida de miseria y condenación, que no sea la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. En su primera carta a los expatriados de la dispersión, el apóstol Pedro hace un llamado a una vida santa, y entonces dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con esas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Romanos también nos enseña que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si aún no has hecho y crees en tu corazón la enseñanza de hoy, confiésalo ahora mismo y eleva esa oración pidiendo al Señor que venga a morar en tu corazón para siempre.
Al hacerlo, la sangre derramada en la cruz te limpia de todo pecado y recibes la vida eterna. Si estás enfermo, pídele al Señor que te levante porque Él es el único que lo puede hacer. También los médicos ayudan, pero Dios en su fortaleza, en su amor y en su misericordia nos levanta, nos limpia, nos guarda, nos protege y vuelve a renovar todo lo que hay en nuestro organismo. Dios bendito, vamos a orar. Dios bendito, te doy gracias por el perdón que me ofreces a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Hoy acepto tu perdón y te entrego mi corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Créale al Señor, haga conforme el Señor dice y la vida suya va a ser completamente diferente. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén, amén. Buenas tardes, Dios los bendiga, espero que todos se encuentren muy bien. Y le damos gracias a Dios por sus vidas, por permitirnos llegar a sus vidas de alguna manera y poder ayudar en este crecimiento espiritual, en este camino de la fe en Jesucristo. Esperamos estar cumpliendo la misión y oramos por todas las personas que de alguna manera se conectan con nosotros, personas que nos hemos maravillado de saber que están allí en diferentes lugares, como decía Cielo, escuchando este mensaje. No es tanto que nos vean, sino que escuchen el mensaje, que pueda ese mensaje romper ese esquema mental y pueda llegar al corazón, a lo más profundo, porque eso es lo que el Señor busca, la salvación de las almas. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Y entonces nos enseña de manera diferente cómo relacionarnos con Él, sacar tiempo para Él. Nosotros hoy en el mundo estamos demasiado comprometidos con las tareas que nos impone el mundo y nos olvidamos que hay un Dios y que hay algo que va a suceder y que está sucediendo, que nos lleva a ese punto final que lamentablemente, como lo describe la Biblia, va a ser tremendo, horrible para muchos, para otros va a ser de gran satisfacción porque hemos estado esperando con fe ese momento. Tal vez ya anhelamos que llegue pronto ese momento. Sin embargo, como decía Pablo, que él prefería hacerse maldito para que sus coterráneos fueran salvos. Amén, con tal de que ellos fueran salvos. Y esa era tanta la necesidad de Pablo de que la gente entendiera el mensaje que vino a traer Jesucristo, el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, y es lo que quisiéramos transmitir todo el tiempo para que la gente lo entienda. No se trata, como digo siempre, de una religión, de procesos, de sacrificios que usted tiene que hacer para ganarse el amor de Dios. No es eso, todo lo contrario, es lo que Dios hizo por usted y es lo que debe entender. Entonces, hermanos, un saludo muy fuerte, muy caluroso en este día, familiares, amigos que están aquí conectados, gente que nos ve por primera vez, les damos la bienvenida. Esperemos que podamos realmente, como dije al principio, aportar en algo a su crecimiento espiritual. Amén. Mi nombre es John Jairo, para los que no me conocen, mi esposa Cielo, que la acabaron de ver. Entonces aquí estamos dispuestos y nuestra tarea es esa, y lo que hemos entendido como misión de vida es servirle al Señor. Hoy voy a tratar un tema que pareciera obvio para el creyente, para la persona que dice creer en Dios y en Jesucristo, que es el tiempo privado con Dios. Es su tiempo con Dios. Para muchos, el tiempo privado con Dios simplemente depende de si tienen tiempo, si las tareas lo dejan. Para otros están anexos o están atados a un lugar específico donde ellos van a tener ese tiempo con Dios. Para otros es un proceso de intermediación a través de otros para poder llegar a Dios. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Y eso es lo importante. Y hoy vamos a tratar, porque el objetivo de hoy, esta enseñanza hoy, es enfocarnos en la importancia, en ese tiempo que cada creyente debe tener con Dios en su momento devocionario o su momento privado con Él. ¿Cuándo? ¿Cómo? Amén. Y es tan importante, hermanos, tan importante,
porque de eso depende su nutrición espiritual. De ahí usted toma su alimento espiritual. De ahí usted aumenta su fe, solidifica su fe, la pone sólida, la hace fuerte y comienza a concentrarse en lo que verdaderamente le va a dar esperanza y paz. Consecuentemente, pues obviamente su crecimiento y desarrollo en esa fe en Dios y en su palabra. Por eso hoy voy a traer algunas escrituras que espero nos van a ayudar a comprender esta importancia que a propósito Jesús mismo resaltó ante sus discípulos. Y las escrituras no son todas, amén. Son algunas seleccionadas que no son suficientes, pues porque el espacio que tenemos, y tampoco quiero pretender hacer todo un tratado de esto, sino llevarlo a usted, encaminarlo a usted a que usted se enfoque al menos en estas escrituras y busque, como me pasó en el caso mío, que encontré algo y de ahí me pegué y llevo todos estos años estudiando porque quise investigar más. Entonces para eso vamos a buscar un relato en Lucas, que creo todos conocemos y hemos oído más de una vez, y se trata de estas dos hermanas, Marta y María. Estamos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Entonces vaya por favor a su Biblia, tenga la costumbre de abrirla, ¿sí? Aunque no la entienda, léala, el Señor le va a dar sabiduría, pídale a Él revelación de lo que está leyendo y poco a poco usted lo va a ir entendiendo. Lucas 10, 38 al 42 dice: mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea, refiriéndose a Jesús, y una mujer llamada Marta lo acogió como huésped. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio, y parándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás con muchas cosas, pero de una sola hay necesidad. Ciertamente, María escogió la parte buena, la cual no le será quitada. Si puede, subraye en su Biblia esa última frase, la cual no le será quitada. Ahora, la historia de estas dos hermanas pueden fácilmente representar dos tipos de creyentes y sus actitudes en cuanto a su relación con Cristo. Por eso, para continuar, hermanos, quisiera que usted meditara en la siguiente pregunta o preguntas. Solo escríbala, por favor, apúntela. Recuerde que esto es usted y su crecimiento. Los demás, deje al lado todo lo demás, concéntrese. Si usted quiere realmente aumentar su fe, crecer espiritualmente, entonces pregúntese, ¿cómo está su relación con Cristo? ¿Usted realmente cree en Cristo? ¿Entiende lo que hizo Cristo por usted? ¿Quién es Cristo? Amén. ¿Cómo está su relación con Cristo? Por favor, no responda rápido, ¿sí? Yo recuerdo cuando nos congregábamos presencialmente, yo hacía una pregunta como esta y la gente enseguida de una vez respondían y no se daban tiempo para pensar. Piensen, porque esto no se trata de responder un examen para mostrar su sabiduría, su conocimiento de la palabra. Se trata de una pregunta que lo invita a reflexionar. Amén. Usted no le tiene que dar cuentas a nadie, ni a mí, ni a nadie sobre esto. Solamente esta pregunta la lanzo para que usted entienda cuál es su estado, su posición ante Dios. Entonces, por favor, no responda rápido, quédese con el interrogante, tome nota y luego respóndase usted mismo. Esto no se trata, como le dije, de evaluar a nadie, sino de autoexaminarse, que a eso nos invita también la Biblia. Examínense ustedes mismos. Entonces no se trata de lo que usted siente, separe sus emociones, sus sentimientos, de lo que es real, lo objetivo, ¿amén? De su realidad que solo usted y Dios conocen. Usted se puede engañar, pero usted a Dios no lo va a engañar. No se trata de que me dé una respuesta apropiada o responda ante los que puedan estar junto a usted para que vean que usted sabe y tiene la respuesta, sino que usted mismo honestamente responda a la inquietud planteada. Te hago otra pregunta. ¿Realmente saca tiempo para meditar
en su presencia para enterarse de su voluntad, qué es lo que Él quiere para usted, lo que Él hizo en favor suyo. ¿En qué términos, cuando usted se relaciona con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor, en qué términos usted se refiere a Él? En oración, en la lectura y meditación de la palabra. ¿Cuáles son sus prioridades como creyente? ¿Se parece usted a Marta? Sin duda, yo creo que amaba a Cristo, pero no conocía lo que el Señor quería de ella, porque estaba preocupada por muchas otras cosas que le impedían estar con Él. Una tendencia natural de las personas de estar estresados pensando en lo que podría ser, en lo que hay que hacer, y no sabemos si puede ser o si va a ser. Una costumbre que es darle más tiempo a lo que realmente no es tan importante en un momento dado. No digo que no haya que atender los quehaceres, sino que en qué momento se pueden atender y qué momento es mejor estar con el Señor. O tal vez usted se parece a María, quien también amaba a Cristo, pero que según el relato escogió la parte más importante que no le sería quitada. ¿Y cuál es esa parte? Se está refiriendo el Señor a la relación de ella con Él, de escucharlo, de estar en su presencia, queriendo saber lo que enseña, aprovechando el momento oportuno. Amén. No todo el tiempo Jesús iba a pasar a su casa. Bueno, esto era antes de la resurrección. Ahora estamos nosotros viviendo después de la resurrección. La Biblia está dividida en antes y después de la cruz. Amén. Antes de era algo esporádico, que Jesús visitará a la gente oía de Jesús, como le pasó a Job, que de oídas había oído de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Estaban sujetos a sacrificios, a holocaustos, a reuniones específicas, a sacrificios específicos para el perdón de sus pecados. Ahora no. Ahora todo el que cree recibe el Espíritu Santo y puede tener una relación con Dios. Entonces, lo que nosotros escuchemos en lo privado, lo que somos en privado, lo que hagamos en privado con Dios es lo que la gente va a ver de nosotros. Así que meditemos en la clase o tipo de hijo de Dios que es usted, que es cada uno. ¿Qué es lo que caracteriza esa relación que usted tiene con Dios? ¿Qué es lo que sobresale en sus oraciones? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿En qué se enfoca usted cuando usted quiere desarrollar esa relación con Dios? Y como les dije al principio, la intención es resaltar la importancia de su tiempo privado con Dios. Es bueno preguntarse sobre todo lo que significa cada cosa que implica relacionarse con Dios. Por ejemplo, la oración es una manera de relacionarnos muy íntimamente con Dios. Gracias, amor. La Biblia enseña que es el acto. ¿Qué es la oración? El acto de estar frente a Dios, en la presencia de Dios, para manifestarle nuestras inquietudes, pero reconociendo quién es Él, reconociendo quiénes somos nosotros y buscando su respuesta conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere para nosotros? No es lo que yo quiero para mí, porque usted no es más sabio, que Dios. Y Dios le va a dar lo que usted necesita, aun cuando a veces parece adverso. Amén. Entonces, ese tiempo privado es por medio de la oración, es por medio de la lectura de la palabra, porque esa es su palabra, amén. Entonces yo me relaciono con ella en el momento de quiero escucharte, ¿sí? Quiero aprender de lo que me hablas a través de ella y quiero manifestarte qué es lo que entiendo, qué es lo que soy, qué es lo que me traba, qué es lo que me dificulta para poder entender, qué es lo que me agobia. Esa es la relación. Entonces muchos toman como punto de partida la famosa oración que Jesús enseñó a los discípulos, que llamamos nosotros comúnmente el Padre Nuestro.
Ellos no sabían orar, no entendían lo que era muy bien la oración. Pues claro, estaban habituados a rituales, amén, rituales. En este lado del mundo nosotros estamos acostumbrados, o la gente está acostumbrada a que nos digan qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cuántas veces lo tenemos que hacer, amén. Pero no nos han enseñado a ir directamente en esa fe de que Dios está allí a hablar con Él. Ahora, la oración del Padre Nuestro en la Biblia no es que no la podamos hacer. ¿Cuál es el punto? Que eso está antes de la cruz. O sea que ya muchas cosas de las que se enseñaron en el Padre Nuestro se materializaron después de la cruz. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Ya el Padre Nuestro no está solamente en el cielo, está en nosotros si es que lo creemos. Perdona nuestras ofensas, ya el Padre nos perdonó por medio del sacrificio en la cruz. ¿Está mal pedir perdón? No, porque eso es parte de su limpieza y su paz. Usted necesita ir a Dios, pedir perdón, pero también da gracias porque ya lo perdonó. No significa entonces hagamos lo que queramos, porque si usted entiende bien el amor de Dios, pues usted se acoge a lo que Él le dice, porque Él lo ama y Él quiere el mejor beneficio para usted. Entonces usted ya se aleja de lo que le atenta, de lo que hace mal a usted mismo. Entonces, esta oración del Padre Nuestro nos lleva a identificar a Dios como nuestro verdadero Padre y vernos a nosotros mismos como sus hijos. Ahora somos sus hijos. Sin embargo, esta oración, si usted lee el contexto, no es para que la repitamos. Amén. Porque usted lee un poquitico más atrás. Vaya a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y está hablando el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y mire, el Señor no se va a contradecir. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar realmente? Vamos a leer ese versículo. Mateo 6, versículo 7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces el Señor Jesús dice, no se pongan a repetir frases y oraciones que no tienen sentido. Eso no va a ser escuchado, dice el Señor. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Un ejemplo de cómo orar. Padre Nuestro. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me relaciono con Él? Alguien que yo amo. Padre. Alguien que me enseña, alguien que me protege. Eso es un padre. Alguien que me provee, alguien que quiere lo mejor para mí. Ese es un padre. Amén. Entonces, Él le está dando un ejemplo y nosotros podemos entender que ya en la resurrección Él hizo posible muchas cosas para nosotros. La resurrección de Jesús como el Cristo. Jesucristo. ¿Qué es el Cristo? El Redentor, el que hizo la obra de redención venciendo al enemigo de las almas. Amén. Entonces Jesús, el Cristo, Jesucristo, hizo posible la petición que nosotros queremos intrínsecamente de ser hijos de Dios, de ser provistos de todos por el Padre. Ahora, alguno preguntará, ¿pero cómo así? ¿Luego no todos somos hijos? No todos son hijos, porque la Biblia lo enseña. Jesús mismo le dijo a los judíos, pueblo que había sido escogido por Dios para Él glorificarse en ellos y enseñarle al mundo quién era Él, que no fue así. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Sí ve? Entonces no hay hijos de Dios, todos, o hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen su voluntad. ¿Quiénes no? Los que no hacen su voluntad. Punto, así de fácil. Entonces, dentro de nosotros, el Espíritu nuestro está clamando a Dios, porque somos hechura de Él, hechos a semejanza de Él, a imagen de Él, ¿sí? A imagen de el Jesús hecho carne, y fuimos hechos para Él. Entonces, cuando no estamos relacionados con Él, cuando no conocemos del Padre, pues sencillamente hay una separación. ¿Amén? Entonces, el Cristo hizo posible la petición intrínseca de cada uno de ser hijo de Dios, de ser provistos por el Padre, de haber sido perdonados, pero que debemos aprender también a perdonar. Hizo posible que su reino se estableciera en el corazón de cada creyente, y eso nos debería llevar a la dimensión espiritual, mental, de vivir ahora para Dios.
en su reino, de acuerdo a lo que Él enseña, de manera diferente a lo que el mundo persigue y enseña. Por eso en la oración de Jesús al Padre, delante de sus discípulos, que fue una oración para que ellos escucharan, ¿sí? Jesús da unas declaraciones impresionantes, que si usted la lee, hermano, va a entender lo que eso significa. Ellos ya no son del mundo, el mundo no quiere decir de la tierra, el mundo es del sistema de vida corrupto, ellos ya no pertenecen a eso. Ellos ya fueron separados de eso. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando, yo les instruí en tu voluntad. ¿Sí ve? Entonces, al nosotros ser instruidos y vivir conforme a esa instrucción, entonces ya pertenecemos al reino de Dios, estando aquí en la tierra. ¿Ven? Entonces, es una manera diferente a lo que realmente el mundo enseña, persigue y quiere que usted haga. María, Marta, ¿sí? María estaba junto al Señor, Marta en los quehaceres del mundo, con la seguridad de que su presencia, la presencia de Dios, está ahí en nuestra mente y que nos escucha siempre, porque eso es parte de lo que el Señor quiere que usted entienda a través de la palabra, de la Biblia, que Él está ahí, siempre, y que Él escucha. ¿A quién? A sus hijos, siempre. Por eso la promesa a María de que lo que ella escogió nunca le sería quitado. Amén. ¿Qué escogió? Estar con Jesús. Eso nunca le va a ser quitado. Entonces esa condición de hijo da una posición privilegiada donde el padre, sin necesidad de que el hijo le pida, sabe lo que necesita su hijo y se lo concede. Escuche, él sabe lo que necesita y se lo concede. Él no va a satisfacer caprichos. Voy a ser un poco exagerado. Uy, Padre, te pido, Señor, que tomes venganza de ese que me hizo mal. Dios no va a hacer eso. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted aprenda a perdonar a ese que le te hizo mal. Algo así. Pero hay muchas cosas que tenemos que entender. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Amén. Y mire, en Mateo capítulo 6, lea capítulo 6 de Mateo. El Señor enseña algo muy bonito. Dice que si los pajaritos del campo, yo los alimento. Si las flores del campo, yo las visto. Y esos son pasajeros y estos valen menos que ustedes. ¿No me voy a ocupar yo de ustedes, sabiendo lo que ustedes necesitan? Entonces Él nos va a dar lo que necesitamos para que nosotros, primero, crezcamos en esa fe. Segundo, nos podamos librar de esas cosas que nos atan al mundo. Y tercero, tengamos paz con lo que Él nos provee. Entonces el Padre sabe lo que nosotros necesitamos y nos concede lo que nosotros necesitamos conforme a su sabiduría. Y lo que tenemos que aprender es a recibirlo con gozo y alegría. Porque usted a lo mejor va a querer casa, carro, beca, pero ¿qué clase de carro, qué clase de casa, qué clase de beca? ¿Amén? Usted lo que necesita es conocer de Dios y del Padre Jesucristo para que usted tenga una esperanza de vida. Este no es el objetivo de su vida, vivir acá. Con todo lo que vivimos, con toda la maldad que existe, con toda la enfermedad que existe. Eso no es lo que el Padre quiere para usted. Y en esa condición de hijo que usted pueda tener con Dios, la relación se desarrolla con base en el amor, en el respeto hacia el Padre, en admiración hacia el Padre, sabiendo el poder que tiene porque usted conoce su esencia. Hoy en día hablar de esto a muchos jóvenes es muy complicado, pues porque el mundo les ha enseñado el irrespeto a sus padres. ¿Sí? La vergüenza hacia sus padres. Quieren estar lejos de sus padres, muchos de ellos. Amén. Juzgan a sus padres por haberlos traído al mundo, inclusive. Entonces, de ahí la importancia de conocer su voluntad. Y su voluntad está expresa en la Biblia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí podemos conocer algunas cosas de estas. Por ejemplo, esta que es tan importante, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
o en Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ve? Son dos escrituras dentro de muchas que solamente traigo como para que usted pueda empezar a entender lo que el Padre quiere, que me acerque a Él confiadamente. El trono de la gracia es donde Él está. La gracia es su amor. Me puedo acercar fácil a Él, sin temor. Podemos decir confiadamente, Él es mi ayudador. Puedo usar esto para espantar temores. No temeré lo que los hombres me quieran hacer y me puedan hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene mi vida en sus manos. Si me la quitan, voy a estar con Él. Amén. Hay que desarrollar esta clase de relación para entender esto mucho mejor. Y es en esa presencia que nosotros podemos ser tal cual como somos, sin guardarnos nada. Recuerde una cosa, hermano. Es bueno ser como somos, sin pretender. Primero porque Dios sabe mejor que usted quién es usted. Sabe lo que hacemos, sabe lo que vamos a decir aún sin no haberlo dicho. Él sabe lo que nos preocupa, Él sabe lo que nos avergüenza, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestras fortalezas, Él sabe todo. Entonces yo no puedo pretenderle a Dios y parecerle a Dios algo que no soy. Yo puedo ser delante de Él quien soy. Puedo hablar con Él porque Él me ama, porque Él tiene misericordia, porque su gracia es infinita, porque su perdón fue extendido, porque su amor es lo que Él quiere que yo abrace. Amén. Entonces ahí puedo yo descargar, soltar. Allí podemos exponer nuestras dificultades íntimas para recibir alivio y esperanza. Por eso nosotros, dice Él, podemos acercarnos confiadamente, pues a Dios nada podemos ocultarle. Y no vamos a ser juzgados, porque Él lo promete. Amén. Ya el que creyó en Jesucristo fue juzgado porque Él fue el que pagó por mis pecados. Yo estaba condenado, pero Él paga por esa sentencia, Él pone su vida por mí y yo soy exento de culpa. Entonces puedo ir confiadamente. Cuando usted se acerca a Dios, no es para cuestionarlo. Usted no dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué los niños se mueren? ¿Y por qué la gente está miserable? ¿Y por qué no permites esto? ¿Y por qué evitas esto? No evitas esto y lo otro. No, usted no va a cuestionar a Dios, porque usted no sabe como Dios sabe. ¿Amén? Usted no entiende, cuando usted cuestiona a Dios, es porque usted no ha entendido, no ha aprendido la voluntad de Dios, no conoce quién es Dios. ¿Amén? Eso me pasó a mí, yo lo hablo por mí. Que yo pensaba una cosa diferente de Dios antes de leer la Biblia, de entenderla. Yo pensaba que Dios era un sanguinario, que era un injusto. ¿Cómo es que manda a su hijo? Cuando entendí que es el mismo, digo, wow, esto me cambia el chip. ¿Amén? Entonces usted no va a Dios para cuestionarlo, sino ¿para qué? Para aprender de Él, y de ahí sabrá por qué entonces no cuestionar a Dios. Usted va a Dios para descansar, entregando lo que le preocupa, porque sabe que Él lo ama y quiere encargarse de sus asuntos. Usted va a Dios para buscar lo que nadie en esta tierra puede brindarle: amor genuino, seguridad y paz. Es el refugio, hermano. Usted va a Dios para protegerse a sí mismo de tanto pensamiento negativo. Es el refugio donde usted puede descansar sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado y lo protege. Es allí donde usted debería estar, donde cada creyente debería estar. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y hago énfasis en creyente porque no todo el que dice que cree realmente cree. Es decir, cree que esto que estamos hablando de pronto sea imposible. No es posible lograrlo. ¿Cómo yo voy a ir a un Dios que ni veo, ni toco, ni siento, ni palpo, ni nada? Amén. Si estar en la presencia de Dios no produce esto, y no produce más que esto,
pues entonces yo me quedo corto en describir todo lo que enseña la Biblia sobre la presencia de Dios. Ahora, pero si estar en la presencia de Dios produce todo esto que estamos hablando y más, entonces, ¿por qué no querer orar siempre? Si esta es la manera de relacionarme con Él. No solo en un momento específico, no solo en un sitio específico. ¿Por qué no pasar ese tiempo privado con Dios? ¿Cuál tiempo privado con Dios? Él y yo aquí. ¿Sí? No es necesario estar solo o haciendo nada si la conciencia de Dios es permanente en mi vida. Mi lugar privado, su momento privado, mi momento privado es todo el tiempo. Porque nada ni nadie puede interrumpir esa relación porque Él está en usted, en mí, aun cuando sus sentidos no se lo atestiguen. Este es el momento privado. Aquí nadie más entra. Solo Dios, que todo lo sabe. Y usted, Satanás, no lo sabe todo. Entonces, ese es el tiempo privado. La idea de esto, hermano, es que usted, en esto poco que estamos hablando, es que usted entienda que Dios está en usted si es lo que usted cree a través de Jesucristo. Porque eso lo dice la Biblia, no es que yo me lo inventé. Es que usted entienda que Él le dio su espíritu. Es que usted entienda que usted puede permanentemente estar en comunión con Él, a pesar de que esté rodeado de mucha gente. La idea aquí no es llenarlos de escrituras que puedan quedarse en el olvido o en su libreta de apuntes. Es más bien darle un mejor entendimiento de todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estas escrituras. Es decir, usted puede leer todas las escrituras, pero todas ellas van a conducir a lo mismo. Hay un Dios, un plan, se desató en Jesús. Jesús es Él mismo hecho hombre. Él quiere que usted tenga una relación con Él constante, permanente, y por eso nos otorga el Espíritu Santo cuando creemos en lo que Él diseñó para que esto sea posible. Conocer su plan. Y todas ellas nos enseñan que Él quiere que usted sea su hijo, simplemente por la fe en Jesucristo. Él no quiere que usted se meta a una religión, Él no quiere que usted se meta a cultos que usted tiene que vivir y practicar tradicionalmente, que haga sacrificios personales, sino que usted aprenda a hacer y a derivar su vida de todo lo que Él es, y por consecuencia todo lo que usted haga, lo haga con esa conciencia, más no con el afán de ganarse el amor de Dios. Ahora, si usted hace esto por el amor de Dios que usted ya entendió, es diferente. Eso es caminar en lo que ya Jesús quiere que usted camine. Amén. Entonces, estas escrituras, y las que puedo citar y las que hay, todas van a conducirlo a usted a lo mismo. Muchas son ejemplos, muchas son advertencias. No haga esto, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque eso no lo edifica, porque eso lo aparta de Dios. Amén. No es practicar una ley. Entonces todo quiere enseñarle a usted, a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, y la promesa que es el Espíritu Santo, que es el sello de una vida eterna, amén, de que usted es hijo de Dios, y enseñarle para dónde va y qué evitar en este mundo. Las escrituras están para dibujar lo más claro posible lo que el Señor quiere con usted, para que se acerque por fe y no por emociones, no por tener el privilegio de que un genio de la lámpara le conceda todo lo que usted quiere, porque eso es lo que uno ve en las oraciones de la gente popularmente. Dios, permítenos ahora ganar este concurso. Señor, ahora permíteme ganarme la lotería. Señor, ahora concédeme que yo sea admirado por todos. Usted lo que quiere es una especie de genio que le conceda los deseos. Dios no va a hacer eso. Ahora, si esta práctica de la oración, la charla con Dios, le satisface, porque ya lo entiende, le produce el efecto de plenitud, aun cuando esté solo y usted se siente ya completo, lleno, entonces vaya y enséñelo a otros, a todos cuanto más pueda, porque ellos también lo necesitan hoy más que nunca. El desenfreno hoy por buscar las cosas que el mundo ofrece es impresionante. Y el mundo que ofrece corrupción, inmoralidad, poder pasajero, el amor al dinero, perversión, eso es lo que la gente está buscando ahora, porque creen que ahí está la vida. Y resulta que cuando mueran, nada de eso se llevan.
Ahora María, nuestro relato de las dos hermanas, se enfocó en lo que más le produciría esa seguridad, esa plenitud, que era estar con Jesús, escuchar de Él. Entendemos que en la vida hay retos, hay cosas que quieren ocuparnos, como a Marta. Sí, usted tiene que trabajar, que es lo que hoy en día más concentra a la gente, más distrae a la gente, el trabajo. Hay que hacer, claro, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sin embargo, el trabajo no puede evitar que nosotros tengamos una permanente relación con Dios. Son cosas importantes, hermanos, son necesarias, pero la pregunta es, ¿qué es lo más importante realmente para usted? La mayoría de las personas no quieren orar, porque lo que nos han enseñado siempre es todo lo contrario a lo que realmente es. ¿Qué nos han enseñado? Repita, pida, clame, júzguese, siéntase mal, pida perdón y perdón y perdón y haga esto y haga lo otro. Y usted tiene que hacer para lograr, cuando Dios dice no tienen que hacer eso porque yo ya hice el sacrificio por ustedes. Solo conózcanme, yo quiero darles lo que ustedes necesitan. El tiempo privado, esa forma de usted relacionarse con Dios, debe producir gozo. Es como el querer estar con la persona que más se ama y desea. Si esa no es la experiencia lograda, es entendible que la gente no quiera orar. El deseo de su mente acondicionada y entrenada por lo que el mundo enseña, en otras palabras, la religión, la cultura, la política, el deporte, la industria del entretenimiento y etcétera, es lo que nosotros deberíamos aprender a dominar. Porque todo lo que el mundo enseña es a concentrarse en sí mismo hasta el punto de querernos llevar a creernos dioses. Somos autosuficientes. Todo lo podemos. No importa cómo lo logres. Haga lo que el corazón le indique. Y resulta que el corazón de los hombres, dice la Escritura, es perverso y engañoso. Amén. O sea que usted puede creerse una cosa y se está engañando a sí mismo, porque cuando se dé cuenta, el golpe va a ser fuerte. Pero, mire hermano, Dios nos dice la verdad, porque Dios no puede mentir. Si Él mintiera, sería imperfecto, y Dios es perfecto, inmutable, no cambia. Entonces Dios nos dice la verdad y enseña que el mundo es un sistema que nos distancia de Él. Y exactamente en su presencia, es en su presencia donde entendemos lo que es pasajero, lo que es lleno de vanidad, lo que no edifica, lo que nos distrae y nos aparta de Él, y es todo lo que el mundo ofrece, el sistema de vida del mundo. El mundo ha diseñado un plan para estimular sus emociones, llevarlo a pensar que los placeres que le ofrece es la vida, que todo lo que usted pueda gozar y disfrutar, eso es la vida y no hay nada más. Y recuerde, o si no lo sabía, la Biblia enseña que el príncipe, el que gobierna ese sistema de vida, es Satanás. ¿Y quién es Satanás? Satanás, su enemigo. El enemigo de las almas, el enemigo de Dios, el que quiere que usted muera eternamente, que usted se gaste su eternidad lejos de Dios en tormento. Y lo está logrando, hermano. Pero usted puede trascender si quiere usar ese tiempo privado de manera provechosa. Cuando usted estudia la vida del rey David, de Moisés, de Jeremías, de Eliseo, de Pablo, de Pedro, en fin, estos hombres, María, Esther, estos hombres y mujeres que sacaron provecho de la relación con Dios, se va a dar cuenta que ellos simplemente aprendieron a relacionarse con Dios ellos mismos. Amén. No tenían que recurrir a ritos especiales, a libros sagrados o a pastores o a intermediarios
o algo similar. Cada uno de ellos lo que hizo fue dejar testimonio escrito sobre esa relación que desarrollaron con Dios, y la característica en todos era que creían que Dios los escuchaba y sabían que Dios los guiaba y estaba con ellos. Todos aprendieron a confiar y a descansar en la voluntad de Dios, porque sabían que era lo mejor para ellos. Lo que Dios quería era lo mejor para ellos. A veces se equivocaron, claro. ¿Cuándo se equivocaron? Cuando se distrajeron, cuando dieron crédito a lo que veían más a lo que escuchaban de Dios. Cuando ellos hicieron como esta mujer, como la hermana, como Marta, que se concentró en los quehaceres, en las cosas que no le daban provecho. Cuando en momentos de aflicción, de necesidad, de urgencia, acudieron más a su propio criterio que a Dios, ¿sí? Y ahí se distrajeron, y ahí se equivocaron, y entonces hubo consecuencias de esas equivocaciones. Pero lo destacable, por encima de todo lo que se pudieron haber equivocado, fue la manera en cómo Dios siempre les recalcó su presencia en sus vidas, su disposición para guiarlos, para acompañarlos, para enseñarles, estimularlos a seguir adelante, haciendo lo bueno, a bendecir sobre todo a otras personas. El tiempo privado con Dios no debe estar rodeado de mística. Solo piense, si usted es padre o madre, ¿qué le exige a sus hijos para que se le acerquen? Ellos tienen que cumplir un ritual para que vengan a hablar con usted, para que le hablen, les manifiesten sus inquietudes, para que le cuenten sobre sus vidas. Piense cuánto disfruta usted de esos momentos con sus hijos, si es que realmente disfruta tiempo con sus hijos. Cuánto anhela que sus hijos vuelvan cuando han estado tiempo lejos. Piense en qué desea usted para ellos, qué quiere enseñarles, a qué lugar quisiera llevarlos para que lo disfruten y sepan que usted siempre va a estar donde sea con ellos si se lo permite. Si usted es padre de familia, madre de familia, entenderá muy bien lo que quiero decirle. Usted no se alejará de su hijo aun cuando él lo defraude. Pero usted ahora es hijo. A menos que usted sea un papá que se avergüence de ellos. Pero le aseguro que Dios nunca, nunca jamás se va a avergonzar de sus hijos. Vamos a leer otra parte de escritura. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14 al 15. Romanos 8, 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, papito Dios, papito. Eso es lo que quiere decir. Mire, aquí está. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿usted sabe si es guiado por el Espíritu? ¿Usted sabe? ¿Conoce el Espíritu Santo? ¿Sabe si lo tiene o no lo tiene? Entonces, si estas preguntas tienen una respuesta negativa, lo invito a que por fe entregue su vida a Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dios hecho hombre. ¿Por qué le dice el Hijo de Dios? Porque es el hombre. Amén. Es el desprendimiento de Dios, de sí mismo, para materializarse y presentarse ante nosotros tal como nosotros somos, es decir, en un cuerpo como este. Es el mismo Dios que se desprendió de esos privilegios, de su estado. Se humilló a sí mismo, dice la Escritura, para hacerse como uno de nosotros y podernos enseñar quién era Él. Y estando en esta condición, se humilló, dejando que hicieran con Él todo lo que hicieron, solamente para que usted pudiera recibir el perdón que Él le ofrece. Jesús pagó por usted, para que usted no pagara. Y dice el Señor, todo el que crea en esto, tendrá mi espíritu, será salvo.
y será guiado por el Espíritu de Dios, pero tiene que entrar en una relación. Dios es nuestro Padre por la fe en Jesucristo. Ese es su plan, que si creemos en quién es Jesús, el Cristo, si entendemos lo que vino a hacer por nosotros, perdón, y hacemos de ese entendimiento que es la verdad de Dios, nuestra fe, nuestro deseo de aprender y conocer más de Dios Padre y de Jesucristo, entonces somos llamados hijos, porque es el Espíritu el que nos da ese testimonio. Y podemos estar siempre en ese lugar privado con Dios. Una escritura más, para que usted medite en ella. Apúntela, por favor. Pídale discernimiento a Dios. Tal vez no lo entienda de una vez, pero no deje leerlo, no deje meditar. Y pídale esa revelación a Dios. Señor, revélame qué es lo que me quieres enseñar aquí. ¿Qué quiere decir todo esto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo logro hacer esto? ¿Cómo me aparto de lo inmundo? Por medio de su santidad, no nuestra santidad. Nosotros, al creer en la obra redentora, entramos en la cobertura de su santidad. Su santidad nos cubre y nos aparta de lo inmundo. Pero tengo que entender qué es lo inmundo, qué es lo que no me conviene a través de la palabra de Dios, y yo entender por qué debo apartarme de eso, porque eso primero me va a hacer hijo y Él va a ser mi Padre, y segundo porque es la manera de yo mantenerme firme en la fe, en esa relación, no dejando que esto me destruya. Conocer a Dios y a Jesucristo es por medio de la Escritura. Meditando en ella podrá usted entender quién es, cuáles son sus promesas, quiénes son Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, qué es lo que le dicen, cuál es la razón de su propia existencia, qué es lo que Dios quiere con usted. Le enseñará a través de otras vidas, de ordenanzas, para que haga como Él dice, porque nuestra debilidad, la tendencia siempre va a ser el obrar conforme a lo que hemos aprendido y formado nuestro propio criterio. Busque esa relación. Dios tiene los brazos abiertos y el tiempo se acorta, hermano. Cuando Jesús venga por sus hijos, espero que nos encontremos allí. Luego de esa venida, lo que le espera al mundo es lo que el mundo y los que viven conforme a Él han querido. Un desenfreno de sus pasiones desordenadas por siempre, que a la postre va a producir angustia y temor y ansiedad y tormento. Bueno, muy bien, hermanos, aquí terminamos por hoy. Yo espero que estas enseñanzas cortas le estén enseñando, le estén contribuyendo, escríbame si tiene mi número, pues escríbame también a mi número, pero escríbame a esta dirección en el correo. Aquí yo le voy a contestar, le garantizo eso. Podemos aclarar cosas, podemos comunicarnos de otra manera más efectiva, en fin. Ahí le dejo estos datos. Y como siempre, de antemano agradecemos mucho a las personas que nos colaboran económicamente para que podamos seguir adelante concentrados en la obra de Dios, y finalmente podemos ayudar también a otras personas, no solamente con lo espiritual, sino con lo material. Por eso damos gracias a Dios, y damos gracias a Dios por su palabra. Yo doy gracias a Dios por su vida, porque sé que si escucha esto es porque el Señor lo ha inquietado,
y porque sé que el Señor quiere algo especial con usted, que es su vida, hermano. Tener una relación con usted. Oro para que usted pueda lograr ese entendimiento y apartarse de lo que realmente no le sirve. Que sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo llenando su vida por completo, y que en el nombre de Cristo Jesús, el que escucha esta palabra, despierte en sí una sed y un hambre por conocer y saber y entender la voluntad de Dios para su vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.